Señor Ceballos, usted viene aquí a hablarnos sobre el paro agrario, anunciado para hoy por el CONVEAGRO y la Junta Nacional de Usuarios y Regantes. En primer lugar, ¿son representativas estas dos asociaciones de los pequeños y medianos agricultores en el Perú? El CONVEAGRO es una institución reconocida por el Estado, que está conformada por varios gremios, ¿no? Está debilitado, ciertamente hay que decirlo, está debilitado porque ha habido un proceso de desarticulación de varios de ellos por problemas que tienen que ver directamente con la política pública en relación a la agricultura. Las juntas de usuarios vienen de una reestructuración de las juntas de usuarios. La Junta Nacional de Usuarios de los Subsidios de Riego del Perú ha quedado desarticulada, no tiene cabeza y hace más de un año no está operativa. Entonces las juntas de usuarios se han reunido mayoritariamente, y la mayor parte de las juntas han reconstituido una nueva junta. Le han pedido al Ministerio de Agricultura que les ayude a reconocerlos, y el Ministerio de Agricultura, desconociendo su mandato de apoyar a la organización agraria, lo que hizo fue decirles, ¿saben qué? No es mi competencia. Cuando pudo encontrar varios mecanismos para poder ¿Cuándo fue ayudarlos. Eso más o menos son, eso alrededor de unos 2 o 3 meses atrás. 2 o 3 ¿no? meses. Entonces allí hay un tema fundamental. Pero yo quería referirme que más allá del paro agrario, en realidad, que es un paro de un día, en realidad que es un reclamo, me parece justo, más allá de ello, acá tenemos que poner en discusión, y esto se lo digo al presidente de la República, la política agraria. Entonces un país no puede andar sin política agraria, un país como el nuestro, donde los agricultores se sienten permanentemente abandonados por el Estado, y donde lo único que vemos es un apoyo desmedido hacia la gran producción, que está concentrado en 26 propietarios, con una ley inclusive a nombre propio, la ley Klimper, pero por otro lado un desmedro del apoyo a los agricultores, a la pequeña y la mediana producción agropecuaria, con una serie de elementos que tienen que ver no solamente ya con el tema agrario y con la política agraria, que no existe en la práctica, sino con temas económicos como los TLCs, con la franja de precios, con las compras estatales, o con temas de salud, de la producción de alimentos saludables. Pero aquí yo quisiera contar... ¿Significa prácticamente cambiar la política económica del país? No, lo que hay que cambiar acá es principalmente la política agraria. Lo que nos dicen los ministros permanentemente... Se habla de TLCs y se habla de aranceles. Es que allí hay temas que hay que revisar. Los TLCs no permiten los monopolios, y sin embargo aquí se están creando monopolios en varios casos, ¿no? En ese sentido, no estoy hablando de todo el TLC. Lo que tiene que quedar bastante claro es que lo único que ha hecho el Estado los últimos años es promover la agroexportación, y su meta es llegar a 10.000 millones en agroexportación, cuando la meta en agricultura debería ser producir mayor cantidad de alimentos y de calidad. Pero yo quería aclarar algunos puntos. Hemos escuchado a los azucareros hace un momento. En el caso del arroz, que son los pequeños, medianos productores, en el caso del arroz tenemos sobreproducción de arroz, y el Estado debería buscar los mecanismos de distribución, y lo que hace es permitir la importación de 400.000 toneladas más. Entonces, ¿a dónde vamos? En el caso más de la barata papa, y de mejor calidad. No, y no solamente eso, y con mucho contrabando, porque mucho de ese arroz entra y lo hacen pasar como arroz amazónico. Entonces hay un problema ahí muy serio. Vamos a los pequeños, los paperos, el tema de la papa blanca. Se promueve la importación de papa blanca en desmedro de los productores locales, o el tema de los lecheros, pequeños productores que tienen un monopolio que les compra por debajo del costo de producción. Entonces aquí el corolario aquí es que no tenemos una política agraria que no solamente va a servir para el pequeño productor, sino también para el gran productor. Y lo que necesitamos aquí, déjame terminar, creo que es importante que pensemos que tenemos que tener un Ministerio de Agricultura que promueva la alimentación en cantidad y en calidad, no 10.000 millones de exportaciones, sino calidad y cantidad, conociendo el mercado local para poder abastecer nuestro mercado, y obviamente para satisfacer las demandas internacionales. Una de las razones, con planificación, con tecnología, investigación. Una de las razones por las cuales los estados protegen su agricultura, porque nos pueden contar el cuento que quieran con el libre mercado. Todos los países desarrollados que manejan el libre mercado, empezando por Estados Unidos, Japón, protegen su agricultura. La protegen a tal punto que cuando exportan sus alimentos, compiten con otros porque esos han sido subvencionados y por lo tanto es más barato el precio. La razón es la seguridad alimentaria, a garantizar que pase lo que pase, tú vas a poder abastecer a tu población de cosas que tú produces y así no verte afectado por lo que pasa en el mundo. En el Perú hay mucho desorden, porque es verdad que producimos arroz y es verdad que producimos en cantidad, pero es verdad que no deberíamos producir tanto y debería haber un margen de ese mercado que sí pudiera abastecer el mercado internacional. Por una razón, es mucha agua para un país que no tiene tanta agua.
Pero cuando hemos hablado con los agricultores, nos dicen, ya, nosotros estamos dispuestos a cambiar de cultivo, pero la sustitución de cultivo no da resultados hasta entre 3, 4 años en el mejor de los casos. Y ahí es donde se bancan los estados subvencionando a ese agricultor que ha dejado de sembrar una cosa para sembrar otra. ¿Qué pasa con la política? Porque no es un tema de aranceles. El arancel es el último, no resuelve nada con el arancel si sigues sin tener carretera, si sigues teniendo mercados monopólicos. El arancel es la salida más fácil y más complicada, por cierto. Sí, en realidad el tema aquí es un tema de planificación. Como tú me lo has dicho, si nosotros planificáramos la agricultura en función de la seguridad alimentaria del país y de la producción externa, nosotros podríamos abastecer completamente al país e inclusive exportar. Los pequeños productores están exportando más que los grandes agroindustriales, sin ningún problema. Si resolvemos estos problemas desde el Ministerio de Agricultura, los precios pueden mejorar. Porque, por ejemplo, lo que se comentaba al interno, la urea cuesta 60 soles, en Bolivia cuesta 9 soles al cambio, y los agroindustriales la compran muy barata. Los créditos que pagan los pequeños productores llegan a 38-40%. Es increíble. El gran industrial paga 6-7%. Aquí hay un tema, si tú planificas la agricultura, vas a planificar la producción en función del mercado, no vas a tener sobreproducciones, ¿no? Y requerirás importar lo que necesitas, pero en ese momento tú le bajas el riesgo, y es lo que hacen los demás países. Transferencia tecnológica, investigación, sanidad de los productos, el tema de semillas, todo eso que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura no lo hace simplemente. Es un ministerio que en la práctica, que me disculpen, pero está prácticamente pintado. Y aquí lo que necesitamos tener es una política agraria definida, no solamente para proteger a los agricultores, para proteger y asegurar la alimentación de nuestro pueblo, y en mejor calidad y en mejor cantidad. Vean la cantidad de pesticidas que se están usando en algunos sectores. Problemas hay muchos, pero también hay que reconocer que el primer ministro, que tiene 2 meses en el cargo, se reunió con dirigentes agrarios que se retiraron, y que la ministra Fabiola Muñoz, que tiene menos de 2 meses en el cargo, también ha estado siempre dispuesta a reunirse. No es tan cierto, no es tan cierto eso. La ministra Fabiola Muñoz les había comentado, le pidieron las juntas de usuarios, ayúdenos a reconocernos, y ella dijo que no. ¿Ya? Y no les hace un rato reuniones. Dijo que había sido hace varios meses, pero no era ministra ella. No, ellos se han organizado y le han pedido al ministerio que los formalice. La ministra les ha dicho que no. Justamente el día que el gabinete del solar estuvo en el Congreso, durante 2 días se reunieron la mayoría de los gremios de juntas de usuarios y la mayoría de gremios agropecuarios, y le pidieron a la ministra, en el hemiciclo le pedí que vaya a la reunión, y no fue a la reunión, y es más, prohibió que alguno de sus funcionarios vaya a esa reunión, donde estaban la mayoría de los agricultores para sentarse a conversar y a dialogar. Cuando tiene un paro encima, ahí sí habla de diálogo y empieza una serie de situaciones. Acá hay una mala información en realidad, y no es justo, porque los agricultores, solamente el Conveagro, en el periodo entre PPK y Vizcarra, ha tenido 17 reuniones con los ministros, con los viceministros. Tampoco a usted lo hemos escuchado mucho antes de hoy, ya con el paro encima. Yo he canalizado directamente al presidente y a los premieres 5 pedidos de los agricultores, pidiendo inclusive desde poner en emergencia en el agro, buscar la planificación agraria, reestructurar el Ministerio de Agricultura. Allí están los documentos. Sin embargo, termina en una situación que ahora resulta que la ministra pide diálogo cuando tiene un paro encima y no ha resuelto. Ceballos, muchas gracias por estar presente y por las explicaciones sobre esta situación que hemos tratado de explicar por actores en Piura, Arequipa y Chicama. Que tenga usted buenos días y que nuestro país supere de la mejor manera posible el paro agrario de hoy. 9:36. Hacemos una pausa, retomamos nuestro programa.